Selam. Bien, pues ya estamos comenzando este directo acerca del tema de la parábola del buen siervo. ¿Cuál es esta parábola del buen siervo? Pues es precisamente la parábola que viene en Mateo 25, en los versículos desde el 14 al 30. Además, luego veremos también que hay una parábola bastante similar. Esta parábola del siervo es la que se suele llamar la parábola también de los talentos. Y veremos luego también cómo hay otro texto, en este caso de Lucas capítulo 19, los versículos del 11 al 27, en los que se habla de la parábola de las minas. ¿Vale? Es más o menos lo mismo, ambas son monedas. Veremos un poco también la etimología y el valor en gematría de estas palabras, ¿no? Para entender su mayor significado. Y pues esto es curioso porque esta semana es la sexta semana, quedaos también con ese número, con el 6, es la sexta semana del gran ayuno. Es el ayuno que nos prepara para la Pascua. Esta semana, el tema y el nombre de esta semana es precisamente ese, el buen siervo. En Giez, Gebr, Gier, ¿vale? Gebr es siervo y Gier quiere decir bueno. Esto es bastante interesante y veremos también precisamente el significado de las raíces, no tanto de dónde viene este Gebr, este siervo, y este Gier también. Veremos lo que es el significado de la raíz, ¿no? Del verbo precisamente en el que deriva. Bien, ¿qué más vamos a contar de todo esto? Vamos a ver también el significado precisamente de la palabra talento en Giez, en hebreo y en arameo, ¿no? Pues para poder precisamente entender su etimología y poder también luego ver la gematría, ¿no? A través de esas consonantes. Saludos, Serge Mansound. Ahí estamos, señor Serge, bienvenido. Y a todos los que os vais conectando y a todas las que os vais conectando. Pues nada, estábamos comenzando precisamente hablando que hoy vamos a tratar de la parábola del buen siervo, una de las enseñanzas más potentes, ¿no? que nos dejó el gran maestro de maestros, Jesucristo, que cuando precisamente estuvo enseñando, mientras que estuvo aquí en su ministerio, pues nos dejó esta profunda enseñanza que vale además para todos los aspectos de la vida, ¿no? Y que podremos entender precisamente analizándola en el significado, digamos, más antiguo o literal de la palabra. Vale, y habíamos dicho que esto viene en Mateo 25, 14, 30. Entonces vamos a ir lo primero a leerlo por si alguien de repente no conoce la parábola o no tiene la Biblia. Si tienes una Biblia en casa y quieres cogerla, pues este es el momento. Yo estoy utilizando, así para que todos la entendamos, una Reina Valera que tengo de la versión de 1995. No es que sea precisamente la Biblia que utilizo, ¿no? Porque utilizo lo que sería el texto Giez, pero en vez de leer el texto Giez aquí con vosotros, lo que voy a hacer es leer este texto y luego pues vamos a ver ciertas palabras, las analizaremos, eso ya sí en Giez o incluso en hebreo, ¿no? Para ver esas, y en arameo, para ver esas raíces y ver un poco también el valor numérico, ¿no? de esa palabra, a ver si podemos extraer algún significado también más profundo. Bien, pues esto precisamente se titula aquí en esta Reina Valera como la parábola de los talentos. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos dice: el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Quedaros bien con este concepto. Selam a los que os conectáis, bienvenidos. Quedaos con este sentido de en la tierra, ¿no? Ahora veremos también y analizaremos por qué se refiere a esto, precisamente de hacer un hoyo en la tierra y esconder el dinero de su señor dentro. Seguimos. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, también palabra clave, miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Vemos de nuevo el significado de la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Es que es brutal, o sea, me río en verdad, pero es seria la cosa, ¿no? Es una enseñanza, es brutal, ¿no? Me río como por la ilusión de poder compartir esto con vosotros, porque es potentísimo, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero de todo, siervo. La palabra siervo, gebr, viene de una raíz en Gid, G, B, R, que tiene pues forma varios verbos y tal, y en su significado, en su origen, en su raíz básica, lo voy a leer de mis apuntes, ¿no? Que me apunto aquí un poco para que no se me vaya nada y poderos decir, pues tiene el sentido de crear, llevar a cabo, hacer y estar activo, ¿no? Entonces, ahí ya vemos uno de los significados, ¿no? De gebr. Hier viene de una raíz que es H, una H que hay en Gid, ¿no? Que sería la H fuerte, la letra harm, y esa H luego a continuación lleva una Y y luego lleva una R. Esta raíz forma pues un verbo como ser bueno, por ejemplo, de donde sale pues este adjetivo, hier, ¿no? Que es bueno. Vale, entonces vemos que el bueno es aquel que está activo, aquel que mantiene su labor activa, ¿no? Por aquello que decimos de que sin acción la fe está muerta, ¿no? Sin obra la fe está muerta, no tiene vida. Una fe sin obra está muerta. Esto es muy importante. Además, ¿cuál es la palabra que se refiere a talento? Porque en esta parábola el Señor utilizó esa palabra, ¿no?
¿Cuál es la palabra para talento? La palabra para talento es meklit en Gith. Y fijaos como meklit se parece a miquilate. Meklit, miquilate. Quitarle, ¿no? Fuera vocales. Te queda exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí lo veis, que sigue teniendo en castellano esa reminiscencia, ¿no? Que digo yo, siempre quedan reminiscencias en el lenguaje. De hecho, el meklit, el talento, era una unidad de peso y de moneda, ¿no? Llaman, igualmente, Serge. Ahí estamos, claro que sí. Que pases una tarde maravillosa y ahí pues igual, si puedes ver, ves, si no, modo podcast. Aquí estamos, igual para los que os conectáis luego lo que sea. Selam leke, selam leki a todos los que os vais conectando, interactuando. Podéis escribir en el chat, como os digo siempre, pues cualquier cosa. Talento, eso es. Entonces, ¿qué nos dice esta parábola, no? O cuál fue quizá el sentido que tenía Cristo contarnos a todo esto. Pues tiene muchas explicaciones y muchos niveles, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que vamos a verlo también en otro idioma, en hebreo o en arameo, talento en hebreo es kikar y en arameo es kakar. Entonces, igual, fuera vocales y nos quedaría tanto en hebreo como en arameo la misma raíz. Tendríamos K, K, R. Entonces el valor de R es 200, el valor de K es 20, entonces 220 y 20, 240. Sin más, pues también es una cifra que tenemos y que además si luego la sumamos o sacamos lo que sería pues la suma de esos dígitos, que sería también un tipo de gematría. Si quieres que hagamos un live de gematría y explico más cómo todas estas técnicas gemátricas, escríbelo en los comentarios, ya sea aquí en el chat o luego en YouTube, igual y lo tenemos en cuenta y lo incluimos en la encuesta que hacemos siempre a principio de semana para que elijáis un tema para el directo. Vale, pues sin más, ¿no? Vemos que también en estas dos lenguas tiene otro valor numérico y entonces también vamos a extraer la enseñanza de esas otras lenguas. Entre otras cosas, pues porque Jesús, la lengua que entendemos que debía de hablar con sus discípulos y con la gente que enseñaba, seguramente fuera Galileo, ¿no? Y el Galileo es un dialecto del arameo. Entonces por eso también es interesante analizarlo, ¿no? En arameo, en hebreo, que eran lenguas que él también utilizaba para comunicarse con la gente de aquella época, aunque analicemos también en Gith, ¿no? Al ser el lenguaje que se mantiene libre de toda corrupción y con una vibración, ¿no? Imperturbable. Vale, pues si sumamos estas cifras, 240, 2 más 4 más 0 nos da 6. Y habíamos dicho el Ger, Hier, precisamente, que es el nombre de esta semana, de la sexta semana. Entonces es la sexta semana y pues eso, la gematría de Meglit, en este caso en hebreo, que sería kikar, o en arameo que es kakar, es decir, de talento, pues si sumamos también sus tres cifras nos daría 6, ¿no? Resumiéndolo todo en lo que llaman la gematría del 1 al 9, ¿no? Vale, pues esa es. Entonces, ¿qué más tenemos de todo esto? Pues se llama también Meglit en Gith a una pequeña bolsa donde se guarda el dinero, ¿no? Y donde se guardan así pues para las compras y todo eso. Este Meglit, o con ese otro sentido que también cogió precisamente donde se guardaban esos talentos, es lo que se conoce o se conocía en el mundo romano como crumena. Los romanos lo llamaban crumena, ¿no? A esa bolsita donde se llevaba, digamos, el dinero, ¿no? O así
para poder, en ese caso, si llevaban directamente pues piezas de oro, lo que fuera, o cualquier cosa así valiosa, ¿no? Piedras preciosas o cualquier cosa que valiera para algún tipo de intercambio económico y así. Entonces, ya hemos dicho que el talento era una unidad de medida monetaria. Además, esto es muy curioso, era el peso aproximado para llenar un ánfora. Digo aproximado porque a veces variaba un poco, ¿no? Pero era como el peso aproximado para llenar un ánfora. Entonces eso es curioso porque nosotros somos vasos, ¿no? Que estamos en sí como vacíos a través de nuestra labor o a través de lo que nos otorga el Señor. Nosotros nos podemos llenar de eso que nos da el Señor o de lo que nos da el enemigo, ¿no? O sus tropas también de secuaces. Entonces es una cosa o la otra, ¿no? Y este talento no es un talento cualquiera, no es algo que te da el mundo, no se puede ni se debe de entender así. Este talento es algo que te ha dado Dios, es algo que te ha dado Dios, ya sea tuyo, ya sea una posesión, otro ser que te pone delante el Señor. Es eso, es ese significado de talento, ¿no? Algo que te da. Es también, y debe de entenderse, como la fe que te es dada, precisamente ese llamado que te hace el Señor, que te ha otorgado esa fe, te ha dado ese talento, ha confiado en ti, porque eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Cuando ese Señor de la parábola, que no es otro que Jesucristo, ¿no?, le da a sus siervos los talentos, es interesante ver porque a uno le da más que a otro. Pues es que lo dice claramente, ¿no? Le dice que a cada uno le da acorde a sus posibilidades, ¿no? Es decir, al que es más virtuoso en concreto con una cosa, le puede otorgar más talentos para que, pues oye, pueda prosperar mucho más, ¿no? Al otro al segundo le otorga 2 talentos nada más, ¿no? Entonces, igual, entiende que por sus capacidades a él le puede dar 2 talentos, ¿no? Estos no se refieren tampoco como tal, que luego lo veremos también con los números si queréis, pero vamos a quedarnos en la enseñanza más básica, que sería precisamente el significado de la parábola. Al otro siervo le da 1 nada más. Vamos a entendernos nosotros como ese mal siervo en lugar de como el bueno, ¿no? Aunque, pues si queréis, lo podemos luego analizar también como el otro siervo, ¿no? O cada uno de ellos. La cosa es que vamos a empezar por abajo, por el siervo malo, ¿no? Para entender bien la cosa. Ese siervo malo le da solo un talento, ¿no? Pues pensemos por humildad que somos nosotros ese siervo malo. Y Ixia-Biher, Dios, el Señor, Jesús, llámalo como lo quieras, te ha dado un talento, ¿no? Es que ya no es que sea algo valioso en sí, ese talento que te ha dado. Es que tiene valor simplemente el hecho de que te lo haya dado. Es decir, ya no es solo el talento que te da, sino que está confiando en ti. Él pone, el Señor, su confianza en ti, ¿no? Cuando somos nosotros los que debemos de poner la confianza en Él. Es como, wow, muy potente esto, ¿no? Porque es como Él ha puesto la confianza en nosotros, entonces es como una deuda, ¿no?, que contraemos, aparte que es que, por lógica, si somos su siervo, es como debemos de servirle, ¿no? Los que deberíamos de tener confianza en él somos nosotros, que obviamente uno también tiene confianza en su siervo, obviamente. Pero por eso el siervo puede fallar o no puede fallar, ¿no? Tenemos ahí los 3 ejemplos, digamos, el que era menos virtuoso, en este caso el siervo, y que el siervo malo y que además falló, ¿no? Falló, ¿por qué? Porque vamos a analizar lo que nos decía. Nos decía que le dio un talento y que pues él directamente, ¿no?, como le contaba luego a su señor, tuvo miedo. Y como tuvo miedo,
porque sabe que este señor pues, saca de donde no hay, dijo, vaya, a ver si voy a perder este talento que ha depositado en mí. Y ya no es que lo guardara, se lo guardara en el bolsillo o en un cajón, lo podía haber hecho. Pero este no es el sentido total de la metáfora. Ya no es que tú escondas tu talento, es decir, que tienes un talento que te ha dado Dios y lo escondes, tienes fe y la escondes, tienes algo y la escondes, ¿no? Por miedo al mundo, por esto, por lo otro, por eso utiliza la palabra miedo. Por diferentes cuestiones, ¿no? Por miedo a que no pueda ser lo que tú crees, a perder, ¿no? El multiplicar ese talento, ¿no? Literalmente, si tú eso lo inviertes, esto en el banco, lo inviertes en bolsa, lo que sea tal, lo puedes perder, lo puedes ganar, ¿no? Este es el significado y el sentido, pero el Señor da por hecho que si tú te esfuerzas y lo inviertes en ti, inviertes en ese talento, inviertes en ese proyecto, inviertes en ese ser que te ha puesto delante, al final vas a ganar. Esa es la cuestión, ¿no? Que el Señor da por hecho que como primero es la fe y luego la obra, si tú tienes fe y eres un buen siervo, eres siervo del Señor porque tienes fe, entonces tienes que obrar acorde, ¿no? Entonces se da por hecho que, claro, que tú no vas a perder nada porque tú tienes confianza en que ese don se te ha dado de parte del Señor. Entonces tú, aunque lo arriesgues o lo apuestes o llámalo como con el sentido que quieras, lo vas a hacer inteligentemente, lo vas a hacer esforzándote en ello y no puedes perder porque lo estás haciendo con fe y estás obrando acorde a esa fe, a esas leyes, ¿no? de Dios. A veces me dicen como, claro, porque haces vídeos como de metafísica o así, digo que no, digo que es como, o sea, llámalo metafísica si quieres, ¿sabes? Pero es fe, ¿no? Es fe, son las leyes de la fe, son las leyes de Dios, ¿no? Y realmente cómo funciona todo esto. ¿Y qué podemos también contar más de todo esto? Lo escondió en la tierra, que es lo que estaba diciendo. No lo guardó en un cajón, no se lo guardó en el bolsillo, lo escondió en la tierra. Lo escondió en la tierra. Esto es importante. Además, acordaos que empezaba la parábola diciendo: el reino de los cielos es comparable a... Y empieza la metáfora, la parábola, ¿no? La enseñanza. El reino de los cielos es comparado a... Entonces ya, para empezar, fijaos, ¿no? Qué contraposición. No están hablando del reino de los cielos, y este hombre lo que hace es aquello que le ha venido de los cielos, porque el Señor es celestial, él lo echa o lo esconde en la tierra, ¿no? Entonces le está dando la vuelta a su valor. No sé si os dais cuenta. Algo que está súper elevado lo está metiendo lo más bajo posible, ¿no? Y esa es la cosa. Cuando te es otorgado un don por parte de Dios, te es algo dado por parte de Dios, rechazarlo es como, no sé, un pecado o una cosa muy fea, ¿no? Y tenemos como que ser autojueces, que es realmente a los únicos que podemos juzgar es a nosotros mismos, no para condenarnos en negativo, sino para poder analizar, ¿no? nuestros defectos, que es, o nuestros fallos, nuestros errores, olvidos, que es el significado de pecado. En Guiz también es la misma palabra, ¿no? Error, olvido, descuido, fallo. Y es por eso, ¿no? Porque como este siervo, él olvidó lo importante, ¿no? Y es que ese talento tenía un valor, ese talento valía dinero, ese talento equivale a cambiar cualquier cosa, ¿no? Un talento de oro ha salido de la tierra, ¿no? El oro lo extraen de la tierra
luego lo tienen que refinar, tiene que pasar varios procesos y luego finalmente al final acuñaron con él una moneda. Al acuñar esa moneda se le otorgó un valor. Además, el acuñar es como escribir en la moneda, ¿no? Entonces ya en ese momento tiene valor. Al escribirlo ya, boom, como que tiene un valor, ¿no? Se le pone una cifra, la cara de un rey, de un emperador, de no sé quién, de tal, pum, y ya entonces es oficial, tiene un valor, ¿no? Entonces ha pasado como varios procesos, ¿no? Es una cosa que no nos hemos fijado, que ese talento, desde que lo sacaron del fondo de la tierra, se trabajó ese metal, ese mineral, se trabajó y al final acabó convirtiéndose en una moneda y ya entró en circulación, es decir, ya estaba moviéndose en un nivel de intercambio, en un nivel en el que consigue cosas, por hablarlo de un modo que lo podamos entender, ¿no? Como si fuera una moneda. Y entonces este señor, teniendo confianza, concretando con este mal siervo, le dio esa moneda. Y este siervo, en vez de guardarla en un cajón o guardársela en el bolsillo, que al igual ahí habría estado bien, la escondió en la tierra. Entonces, fijaos, es como un significado mucho más perverso, ¿no? Porque él devuelve todo hacia atrás, vuelve hacia atrás. Esto desde un sentido profundo de exegética lo podemos entender como que no toma acción. Este siervo no toma acción. Y este siervo no toma acción por dos motivos. Salam, Fikir África. Bienvenido. Muchas gracias por conectarte. Seguimos. Como decía, que se me va un poco de las manos. Eso es, este siervo no toma acción. Es importante porque decíamos que en Gith, siervo es Gebr. Y viene de una raíz que es GBR. Esta raíz que genera pues verbos de acción y entre ellos con significado, que quiere decir ser activo. Este siervo no fue activo, bueno, peor, fue activo para devolver ese talento más atrás de donde se lo había dado su señor. Su señor le dio una moneda que tenía ya un valor y él la escondió en la tierra, ¿no? Entonces antes de ser moneda ya había sido extraído de la tierra, había pasado muchas fases y entonces él devaluó ese valor simbólicamente al introducirlo en la tierra. Ya no es que lo guardara en su cajón a cambio de no haberlo invertido en un banco, sino es todo lo contrario. Ese siervo lo metió abajo, directamente. Esto es muy curioso porque Hoyo es Gib, GB. Tiene también, ¿vale? Tiene un significado profundo, ¿no? Y fijaos, pues en la tierra ya hemos explicado que este significado de la tierra también quiere decir que este siervo estaba enterrando ese talento, ese bien preciado, esa fe o ese don que le había sido otorgado por Dios, esa persona que se le había entregado por parte de Dios o lo que fuera, o más bien ser humano, más que persona, no me gusta utilizar personas, ya sabéis, y lo devalúa, ¿no? Lo mete en la tierra. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros enterramos un don que nos dan en la tierra, ya no un don que te da cualquiera, ¿no? Es un talento que te da el Señor y lo metemos en la tierra. Eso, ¿qué quiere decir? Esa tierra representa nuestros deseos mundanos, ¿no? Todo lo que quiere decir este sentido, ¿no? Lo que serían los que esto no es algo que yo he descubierto, ¿no? Esto he estado durante el día de hoy, ayer, meditando en esto, pues para preparar un poco el live. Son las enseñanzas de los padres de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuajidó. Está un poco también la conclusión, ¿no? Que se refieren entre todo lo que he explicado también a
introducir y enterrar nuestro gran talento otorgado por Iciaviger, por nuestro Señor, enterrarlo en todas nuestras banalidades, todos nuestros deseos mundanos y terrenales, ¿no? Por eso se refiere a la tierra, ¿no? En contraposición a ese don celestial, a ese talento que nos viene por parte del Señor del cielo, ¿no? Es como que estamos devaluándolo al máximo, ¿no? Es que ya no es que lo quitamos de circulación, porque él igual podía habérselo quedado o, no sé, haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Que esconderlo en la tierra es como quizá también lo más cobarde. ¿Por qué? Porque el esconderlo en la tierra también simboliza como que ha perdido totalmente la fe, ¿no? Cuando algo se esconde en la tierra, se esconde en lo más bajo, se esconde en las banalidades, quiere decir que está eso vibrando bajo, ¿no? Está vibrando en una frecuencia, esto ya se sabe a día de hoy en cuanto a ciencia, ¿no? O sea, cuando un ser tiene miedo, vibra, ¿no? Y resuena su cuerpo en una frecuencia, y es una frecuencia baja, numéricamente baja, ¿no? Comparado con frecuencias de amor o tal, de fe, que son súper elevadas, ¿no? Esto estaría muy bien un día, quizás, si tenemos la oportunidad, pues igual de hacer un directo de este tipo, y al igual pues que pueda invitar a algún profesor de estos que ha estado, si quiere con nosotros colaborar, ¿no? Pues bienvenido, para que pues nos charle él, que ha estado haciendo, ¿no? Pruebas sobre esto. Tengo por ahí varios hombres apuntados, ¿no? Que han estado precisamente investigando pues con las frecuencias en el ser humano, ¿no? El cómo nos afectan y todo esto. Ya sabéis que yo es algo que desde siempre lo he respetado mucho y es algo que he entendido. Yo realmente lo que he estudiado y cómo empecé, ¿no? A relacionarme con todo este rollo es a través del sonido, ¿no? Yo soy ingeniero de sonido, entonces yo la tesis que hice de final de carrera era la visualización del sonido en diferentes materiales, ¿no? Y sobre todo y específicamente en agua, y la visualización de las formas geométricas que se creaban, ¿no? En cuanto a patrones, y si era posible como, digamos, mezclar esos patrones y que hicieran unas mismas figuras, ¿no? Entonces, como que es algo que yo desde el punto de vista puramente científico ya conozco también y he estado experimentando con ello. Quizá todavía a nivel comunidad internacional suena muy loco, pero esto realmente las frecuencias es así, ¿no? Entonces, también nuestro Señor se estaba refiriendo a esto, ¿no? Que es ese siervo enterró todo, le dieron un talento, y en vez de él multiplicar ese talento con esfuerzo, lo dejó tal cual estaba, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que entender porque todo lo que nos da el Señor no es para que lo dejemos tal cual está, o para devaluarlo, como hizo ese siervo malo. Tenemos que multiplicarlo. Es más, en la Biblia viene muchas veces, ¿no? Como de tenemos que multiplicarnos, y el Señor nos multiplica en abundancia y en bendiciones, si no somos nosotros los que nos ocultamos en el hoyo, ¿no? Hasta adentro. Entonces, esto es un significado profundo, ¿no? También si lo entendemos, que esta analogía se utiliza mucho también, ¿no? Y esta parábola en el mundo alquímico, como ya sabéis, también tenemos este curso de la alquimia de Enoch, también lo analizamos, ¿no? En las clases de alquimia, desde el punto de vista de los libros alquímicos que utilizan esto como alegoría de muchas cosas, ¿no? Igualmente, este siervo que enterró eso en la tierra es como significado muy malo, porque a él ya es como que el Señor le está dando un don. Entonces él ya, desde el punto de vista alquímico, wow, estás ya en un punto muy alto, ¿no? Y entonces tú coges ese don y lo metes en la tierra, ¿no? Que es como el primer paso del mundo de la alquimia, ¿no? Que es el nigredo. Entonces vuelves otra vez atrás al nigredo. Entonces, si lo entendemos también de nuevo desde el punto de vista de luego lo que nos cuentan los libros de alquimia, así las alegorías que utilizan para explicar ciertas cosas de nuestros procesos mentales, espirituales y subliminales,
a través de esta enseñanza poderosísima de nuestro Señor. Lo entendemos así, ¿no? Como que nos estamos en verdad limitando si hemos venido a multiplicar ese talento, y lo que nosotros estamos haciendo es volver a la fase esta de Nigredo, ¿no? Volver a debajo de la tierra, ¿no? A enterrarnos, a morirnos dentro de nuestro pecado. Pues es que es eso, estábamos muy arriba, tanto como para que el Señor nos otorgara ese talento, ¿no? Con confianza. Y nosotros nos pusimos mucho más abajo, volvimos a la tumba, ¿no? Volvimos ahí a enterrar ese talento y enterrarnos con él, ¿no? Porque ese talento también nos representa a nosotros mismos, ¿no? Por eso es tan potente esta enseñanza, porque la podemos entender desde muchos puntos, y además todos esos puntos se suman a sí mismos, ¿no? Y concuerdan entre ellos. Es por eso que es potentísima esta enseñanza, ¿no? ¿Qué más tenemos de todo esto? Que no se me olvide. Pues es muy curioso, porque hay otra parábola, que es la parábola de Lucas 19, 11, 27, que es la parábola de las minas. ¿Y qué son las minas? Pues las minas son también, o que era la mina, era una moneda, era una unidad también de medida monetaria. Entonces, en Giez esto se llama minnan, y este minnan, esta mina o esta libra, porque se puede traducir de las dos maneras, de hecho queda en nuestro lenguaje tal cual. Fijaros, una libra, ¿no? Vale, pues una libra es esa medida de peso, y como moneda también, ¿no? Una libra. Perfecto. O una mina, ¿vale? Pues también como moneda. Perfecto. Pues fijaos, si, como siempre, analizamos en Ethiopic Online, fuera vocales, ¿qué nos quedaría? Una M, una N y otra N. La M vale 40, la N vale 50, entonces 40 más 50 más 50, 140. ¿Vale? Pues por haber sacado también esto como para tener su valor. Y que es curioso de todo esto también, que la raíz MNN genera, por ejemplo, verbos como menenne, que en sí es el significado de despreciar, rechazar, renunciar, o apartarse o renunciar al mundo, ¿no? Es un verbo menenne que se utiliza como para cuando uno dice, pues rechazó el mundo y se fue y se hizo monje o lo que sea, ¿no? Entonces, fijaos que esta otra lectura de Lucas, que es otra parábola, que es similar, nos está hablando de lo mismo el Señor, pero desde otra perspectiva, por eso utiliza otra palabra, otra unidad de medida, pero el significado al final es más o menos el mismo y son complementarios también, ¿no? Por eso son como parábolas diferentes que nos están hablando de lo mismo, utilizando diferentes palabras. Aparte, fijaos que lo de mina, la palabra mina sigue quedando también en el castellano, ¿no? Una reminiscencia como de donde se extrae, ¿no? Pues el oro, o se extrae la plata, o se extraen diamantes, ¿no? Y entonces se queda todavía expresiones como, wow, esto es una mina, ¿no? Porque quiere decir como que genera, ¿vale? Entonces ha quedado eso, ese significado, ¿no? Fijaos, una mina tiene que generar. Pues esto es lo mismo, si en vez de utilizar la palabra talento utilizamos mina, se sobreentiende que tiene que generar. Si no genera, no estás utilizando bien esa mina, ese talento, porque no te está generando, ¿no? ¿Qué más? Que no se me olvide. Esta raíz también, MNN, en Giez, también significa ser insuficiente, ser insignificante, estar incompleto, o estar en falta o deficiencia de. O sea que nos indica igual que tenemos que multiplicar con ello, pero que nos tenemos que esforzar porque no está completo. Es decir, que este talento o esta mina que nos ha sido otorgada debe de ser multiplicada por el propio sentido etimológico. Selam leke, ¿hay tal Félix? ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte al live.
Y bueno, pues estábamos contando eso también, ¿no? Que es como que tiene esa etimología, MNN, también de como de rechazar o de apartarse y aparte de como que está uno incompleto, ¿no? Entonces, ese es el sentido también que volvemos a juntar de nuevo con Meglit, porque Meglit se entiende también como la pareja que te entrega el Señor, ¿no? Y que de repente tú pues igual tienes como que hacer prosperar a tu pareja, tienes que ser aquello que le hace crecer, aquello que le sube para arriba, ¿no? El motor. Por aquello de que tú tienes tu Meglit y tu Meglit te tiene a ti. Entonces como que tú le das y ella te da, tú le das, ¿no? Y es ese significado también, ¿no? Como que inviertes en ese ser, ¿no? Para entre los dos construirse y hacerse uno, ¿no? Y fijaos que eso es en el sentido de Meglit, pero así se entiende la ortodoxia precisamente, ¿no? Ese Meglit también, pero ese Minnan, esa mina, también, como ya habéis visto, el verbo que forma esa raíz tiene significado, tiene ese significado como de estar incompleto, ¿no? De que todavía te falta, pues eso, tu Meglit, ¿no? En este caso, o sea que es que fijaos, wow, cómo... Es que el lenguaje es lo que os digo siempre, chicos, que el lenguaje no miente, ¿no? Eso que estoy aquí rajando sin parar y, y me quedo sin flow. Entonces ya os he contado también que este significado del siervo bueno, que decíamos que el siervo bueno es aquel que sirve, ¿no? A Dios, como su esclavo, ¿no? Que ese sería la otra traducción de Geber, también es como el esclavo, ¿no? El esclavo, el siervo, tiene que realizar una labor, ¿no? Y hemos dicho que el verbo gebre en Giez quiere decir también estar activo, ¿no? Estar activo quiere decir que estás en movimiento, en movicierto, me gusta decir a mí, ¿no? Para corregir ese miento con vibración negativa de la cábala fonética por el cierto. Vale, quedaos con el concepto de moverse, de ir de aquí para allá. Bien, un siervo de Cristo, un buen siervo de Cristo es su discípulo, un buen discípulo de Cristo es su apóstol. En Giez, la palabra apóstol es Hawareyá. Hawareyá quiere decir apóstol. Hawareyá tiene una raíz que es una H, que es como si fuera casi muda, la W y la R. Y esa raíz genera un verbo, por ejemplo, que es el verbo ore, fijaos, ore, que quiere decir ir, moverse, salir, y además, fijaos cómo suena, ore, es como que yo ore, ¿vale? No sé si me seguís, aquello también de el significado así entre lenguas, ¿vale? Entonces, si tú mueves tu fe, es oración, es oración, es el poder de la oración. Y además, fijaos que nos lo está diciendo de un modo en subjuntivo, como así, ¿no? Que yo ore. Entonces, que tú ores y que te muevas. Ese es el concepto y el significado. Porque si oras es que mantienes tu fe y cultivas tu fe y entrenas tu fe. Y si estás en movicierto, es que eres un siervo. Por eso precisamente apóstol viene de la raíz del verbo ir. El verbo ore, verbo ir, aguareyá, ore. Sin más, ¿no? Es que es eso mismo, ¿no? Oro y laboro. Entonces, oro, claro que es, y laboro. Esto lo digo también siempre, laboro, lib, ¿no? De que es cabeza, corazón en Giz, o sea, mente, corazón en Giz, lib, oro. Igual, oras en la mente, ¿no? La oración que se dice, la oración del corazón, la oración ininterrumpida.
es más parte de esto, ¿no? Que también nos está recordando de una manera indirecta, ya no en sí la metáfora, o sea, la parábola, perdón, sino analizando y comparando, ¿no? Este significado del siervo con el apóstol. Selam, Rafael Arjud, saludos, gracias por conectarte. Selam, Hormiga Roots, un placer. Gracias por conectarte. Estábamos ya aquí más o menos acabando un poco la explicación en este live que vosotros habéis elegido. Ya sabéis que cada semana planteo varios temas, que algunos son los que han ido quedando también, que han tenido muchos votos, y otros que me vais escribiendo nuevos. Ya sabéis, si se te ocurre un tema, si es relacionado con el mundo etíope, con el idioma Gith, sobre la alquimia, o cualquier tema sobre todo de estudio bíblico, pues oye, bienvenido, a mí me encanta. Si yo además no sé de ello, intento buscar a alguien que nos lo explique a todos, o intento buscar, ¿no?, alguna alguna fuente de la que intentar sacar rápido. Selam Leki Rabadab, ¿cómo estás? Un saludo fuerte y gracias por conectarte. Pues aquí estamos, en verdad ya estaba casi acabando, no sé muy bien la hora que es. Vale, que son ya las 9:30, claro, llevo más o menos una horita y casi lo vamos a dejar así porque luego me da problemas si no de edición el vídeo y lo tengo que meter así a cascoporro en, en YouTube. Vale, entonces vamos a ir ya al final de analizar todo esto. Hemos analizado la palabra talento en Gith. Hemos analizado la palabra talento en hebreo. Hemos analizado la palabra talento en arameo. Hemos calculado la gematría en Gith. Hemos sacado alguna idea precisamente de ese número. Hemos analizado también la gematría de la palabra talento en arameo y en hebreo. También hemos sacado como una enseñanza de ese valor numérico. Selam, Paco en altura, ¿cómo estás? Gracias por conectarte al live. Y pues ahora vamos a ir directamente, hemos empezado por lo más top, ¿no? Y ahora vamos a ir un poco a lo más sencillo. Hemos descifrado también la etimología de siervo, de bueno, en Gith, la hemos explicado, ¿no? Hemos visto cómo se asemeja también bastante a la etimología en Gith de hoyo, ¿no? De ese hoyo que hace en la tierra. Hemos visto por qué se utiliza la palabra tierra, lo hemos explicado, en cuanto también al significado de alquímico, ¿no? Que esto aparece también escrito en muchos textos alquímicos, así que los que os habéis conectado luego, os invito a que mañana mismo estará en el canal de YouTube y podéis verlo ahí, porque además añadiré o trataré, si me dejan los programas de edición y no me genera mucho problema, de poder poner unos pantallazos, ¿no?, en los que se vea esas raíces que estoy hablando, los valores numéricos y tal, para que sea un poco más visual. Vale, entonces volvemos de nuevo a la que estábamos ahora analizando la otra parábola, la de Lucas 19, 11, 27, o parábola de las minas, conocida, que también nos cuenta más o menos lo mismo. Y volvemos a la parábola de los talentos, ¿no?, que conocida así o como la parábola del buen siervo. Bien, pues, ¿qué se nos cuenta? Que el Señor se va a un país lejano, ¿no? Y esto de que el Señor se va a un país lejano, los eruditos de la Iglesia Ortodoxa Etíope nos cuentan que debemos de entenderlo como a la paciencia de Dios, ¿no? La paciencia que Dios tiene con nosotros cuando precisamente nos da ese talento y parece que se ha ido lejos, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer esfuerzo y tal, pero como nuestro Señor no está ahí, como cuando se va el jefe del curro y no le tienes que dar cuentas al igual hasta dentro de unos años, porque, bueno, ¿sabes? Si eres un mal currela, pues al igual, ¿sabes? Cuando vuelva el Señor te despide, ¿no? Pues esto es un poco así. Entonces, ese país lejano al que se va este Señor representa precisamente esa paciencia, ¿no?, que Dios tiene con nosotros. Y además también representa lo que nos ocurre a todos muchas veces, que pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. Y
ahí eso ya es una pérdida de fe, ¿no? Es lo que estábamos hablando a nivel frecuencial, hablando en números, en hercios. A nivel frecuencial, si tú tienes una pérdida de fe, no estás vibrando en la misma frecuencia. O sea, si tú te puedes precisamente conectar a un lector de frecuencias, puedes ver qué frecuencia tienes, tú en qué frecuencia estás vibrando, no es una frecuencia buena, ¿no? Ese miedo, esa pérdida de fe, es que es todo lo contrario, ¿no? O sea, el miedo es una frecuencia totalmente contraria al amor o a la fe, ¿no? La fe o el amor son frecuencias muy elevadas y el miedo es todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros pensamos que nuestro Señor se ha apartado de nosotros, que está lejos, que Él siempre está con nosotros, estamos negando la fe y a la vez al ponernos en esa frecuencia mala, en esa frecuencia, no vamos a poder multiplicar esos talentos, no vamos a poder multiplicar esos talentos porque lo que hemos dicho, para obrar correctamente tienes que obrar con fe. ¿Que puedes obrar sin fe? Sí. Igual que puedes tener fe sin obrar, sí. Pero no es la manera correcta. ¿Vas a tener fruto? Sí, pero es un fruto que no es el correcto, no es un fruto que es el que realmente daría, ¿no? Entonces es como que nos conformamos con la ley del esfuerzo más rápido y más vago de todos, ¿no? Entonces es darle la vuelta a eso, ¿no? Ir a lo más difícil, ir al mayor esfuerzo porque es algo que viene del Señor, ¿no? Entonces hay que devolvérselo multiplicado con muchísimas ganas, con muchísima fe y con muchísima labor. Eso es lo que hizo el buen siervo, ¿no? Por eso al buen siervo el Señor de primeras le otorgó más talentos que al resto de los siervos. No porque le quisiera más, no nos dice que es porque le quisiera más, ni tampoco nos dice que porque, yo qué sé, fuera más antiguo, ni porque fuera más nuevo. No nos dice nada de eso, no debemos de especular, ¿no? Lo que nos dice es que le dio a cada uno acorde a sus posibilidades. Entonces, que igualmente le podría haber dado esa posibilidad de esos 5 talentos al que menos posibilidades tenía, no, porque el Señor es inteligente, entonces nosotros ni siquiera debemos de plantearnos por qué a él le ha dado, ¿no? Este vídeo que subía ayer o antes de ayer al canal hablando de esto de envidiar o admirar. No tenemos que envidiar igual, ¿no? Porque quizá pues un siervo se preguntó, ¿no? Oye, a este le ha dado 2, al otro le ha dado 5 y a mí me da 1. No debemos de tener envidia, ¿no? Si acaso admirar. Igual, fijaos también, ¿no? Podemos mezclar estas dos enseñanzas, la del otro día y la de hoy, porque si tú admiras precisamente la virtud o las virtudes que tiene ese siervo al que le han otorgado los 5 talentos, al igual puedes añadir lo que ves, ¿no? Admiras, añades lo que miras. Mientras que si envidias, te quedas en lo que ves. Simplemente ves que le han dado 5 y que tú tienes 1. Entonces, como que le está por encima de ti. Y ya se genera un odio, una vibración, te estás apartando, no vas a llegar a ser nunca ese buen siervo porque lo miras con envidia. Entonces, por pura lógica, tu subconsciente no te va a dejar que te acerques a algo que tú no quieres y que odias. que es así, ¿no? Lo digo así emocionado porque es verdad y porque en muchos casos, ¿no? Yo mismo me he estado limitando mucho tiempo así, ¿no? Como realmente en vez de admirar aquello que tú quieres también, lo envidias en otra gente en la que lo ves y entonces estás haciendo rechazo, te estás apartando realmente porque el subconsciente no piensa, lo digo siempre todo el rato, el subconsciente no piensa, el subconsciente ejecuta. Tal cual. Subconsciente es nuestro modulador, nuestro generador de frecuencias. Es lo que genera las emociones en nuestro ser. Y las cosas entran y se graban en el subconsciente. El subconsciente no tiene un filtro y ese filtro no lo controlamos nosotros. Boom, boom, boom. Va entrando hay cosas, ¿no? Entonces hay que aprender precisamente a poner un filtro a ese subconsciente. Hay muchas técnicas para
mantenerlo a raya, ¿no? Y para poderlo controlar, para poderlo entender, pero no es algo que esté del todo tampoco en nuestra potestad, ¿no? Y que tenemos que laborar moviéndonos precisamente, ¿no? Como este siervo. ¿Qué más podemos contar? Efectivamente, estábamos en la parte, si no me equivoco, que se va el Señor a un país lejano. Bien, eso también simboliza el momento en el que estamos, ¿no? El Señor vino, dejó su fe, dejó sus talentos, nos otorgó a cada uno ciertos talentos y Él volverá y nos va a pedir cuentas de esos talentos que nos ha dado. Y chicos, no me refiero a que de repente el Señor te ha bendecido y has conseguido un trabajo buenísimo, que te pagan un montón de dinero. No me refiero a eso. Y da gracias, por supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que no lo tengas en cuenta. Ni me refiero a que si de repente te ha caído del cielo 4.000 euros, a que los inviertas en bolsa o que los metas en criptos o cualquier... No, o sea, haz lo que quieras, claro, por supuesto, o sea, hazlo prosperar, haz lo que sea, pero no me estoy refiriendo a eso. Para nada, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cosas celestiales, o sea, a como la máxima expresión, ¿no? Los talentos, las cosas que vienen de Dios, que nos son dadas por Dios, y a veces como que te puedes preguntar, ¿cómo sé si algo me viene dado de Dios? Muy sencillo, si te viene dado por Dios, tú no te lo vas a preguntar. Sabes que lo que es de Dios es de Dios, o sea, no hay duda, solo te tienes que fijar bien en ello. Es así de claro, ¿no? Es como cuando le preguntaron a Cristo, ¿no? Si era propio pagar al César, ¿no? En plan, las tasas. Oye, debemos de pagarle al César las tasas, y dijo, a ver, déjame ver la moneda, ¿no? Se fijó, ¿de quién es esta moneda? Del César. Pues ya está. Entonces, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué decía también eso? Porque tú sabes lo que es de Dios, amiga, y tú sabes lo que es de Dios, amigo. Si te fijas realmente, sabes lo que es de Dios y no te lo preguntas, sabes lo que te pone Dios delante o lo que te pone el enemigo. Y si no lo sabes, que en muchas ocasiones puede que no lo sepamos o que estemos muy perdidos, pide con fe. Al que pide, se le dará. Al que llame, se le abrirá. Y al que busca, encuentra. Problema es que en muchos casos no tenemos esa paciencia. Y fijaos, paciencia, es decir, para la ciencia. Es que no vas a conseguir algo de provecho de ciencia, ¿no? De sabiduría, si no tienes paciencia. ¿Sabes? Porque es que si no va a poder así. Es como patient en inglés, ¿no? Como para ser tentado también, porque somos tentados precisamente, ¿no? Con la prisa y mucho más en el día de hoy, ¿no? Entonces, no tenemos que tener prisa para eso, sino que tenemos que tener prisa para prosperar en la virtud y en nuestro talento, precisamente en nuestro talento. Selam Leke, Lorenzo Kedamawi, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Aquí estamos ya básicamente acabando este directo. Y bueno, pues para seguir aquí explicando ya lo que nos quedaba del final. El siervo inútil, este mal siervo, como ya habíamos dicho, cavó en la tierra. Y antes hemos explicado que esto de cavar en la tierra tiene el significado del nigredo, ¿no? De estar muerto, de volver a la muerte, de perder la fe, de volver a caer en el pecado, enterrarse en el propio pecado y por lo tanto de volver al pasado. Entonces este siervo, fijaos, a lo clave metafísica, ¿no? Como alguna vez me decís, ¿te vas a desvelar? Que me preguntabais, ¿vas a desvelar la clave metafísica de esta parábola? Pues bueno, si se puede llamar así, yo creo que es metafísica todo lo que hemos estado aquí compartiendo, pero igualmente, en un nivel más allá, este siervo, al enterrar eso en la tierra, como él ya estaba en un nivel alquímico bastante por encima, volvió al nigredo, volvió a la tierra, volvió abajo, ese oro
que es ya en la fase final, lo volvió a enterrar en la tierra, donde además no pertenece, entonces está yendo en contra de la naturaleza. Está yendo en contra de la naturaleza. Y además, ¿quién esconde el oro en la tierra? Los ladrones. Esto es importante, porque a mí hace tiempo también me dijeron: Alejo, deberías de preparar un curso de la alquimia de Enoch para compartirlo con la gente, porque estaba ayudando a la gente simplemente altruistamente. Y me dijeron: esto como que estás... son todos los jueves, Lorenzo, todos los jueves a las 8:30 estamos aquí en Instagram, y luego lo subo por si acaso no lo podéis ver también en el canal de YouTube. Os invito a que entréis ahora mismo, a la que acabe el directo, a suscribiros, porque igual estoy súper activo en el canal y vamos subiendo ahí un montón de contenidos. Además me mola que utilices el término razonaciertos. ¡Boom! Cada vez somos más así, ya con un lenguaje consciente, ¿no? Que digamos, como igual que hay que ser consciente de muchas cosas, pues del lenguaje, que es cómo sentimos y cómo pensamos y tal, pues al final es muy importante. Vale, pues este siervo, como decíamos, vivía en el pasado, porque literalmente estaba devolviendo esa moneda después de haber sido cuñada a la tierra, y además también con miedo, con mucho miedo del futuro. No estaba viviendo en el presente. Él en el presente, ¿qué hizo? Peor que nada, porque se podía haber quedado quieto, pero encima invirtió tiempo y esfuerzo en ir en contra de la naturaleza. Y como habíamos dicho, que quien entierra un tesoro en el suelo, ¿no? Un ladrón, un pirata, o sea, de siempre se sabe quién tiene miedo a que se lo encuentren, a que se lo quiten, a qué tal. Entonces también lo podemos entender. Selam, César, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido y muchísimas gracias por conectarte. Estamos ya casi acabando, pero damos gracias igual. Mañana mismo, mañana mismo estará subido este live en el canal de YouTube, así que todos los que no estáis suscritos, suscribiros. Además hay un montón ya de reasonings ahí, de vídeos y de contenido que seguro que os interesa. Aparte, en el Patreon también tenemos contenido de diferentes niveles, igual que en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube hay vídeos que están como ocultos solo para los que están suscritos en ciertos niveles del Patreon, ¿no? Que digamos que tampoco es que sea el primer nivel, creo que son 2 euros al mes, o sea, $3 al mes, lo cual está bastante bien. Y bueno, como tienes acceso al material, digamos, a un material un poco más guay que compartimos, ¿no? De, pues, caligrafía, pronunciaciones, vocabulario y este tipo de cosas de guías. Vale, ¿qué más podemos decir todo esto para ir finiquitando? Bueno, ya he contado todo lo que tenía apuntado, que no quería que se me olvidara. No sé si de repente hay alguna pregunta en cuanto a esta parábola del siervo que queréis escribir en el chat y que os contesto así de repente, algo que me haya dejado por el camino, que se os ocurre o lo que sea. Os dejo este tiempo para que lo podáis meditar tranquilamente. Y si no, pues directamente nos podemos ir despidiendo. Y bueno, como siempre, agradeceros porque os hayáis conectado. Igual, con todo vuestro apoyo, si os interesa todo este contenido, recordaros que en Patreon estoy compartiendo contenido a diario sobre temas de alquimia de Enoch, o la alquimia original, ¿no? Entendida puramente, lo que habría detrás de la alquimia originalmente, ¿no? Toda esa ciencia metafísica o como lo quieras llamar, pero original. Por eso se llama la alquimia de Enoch, ¿no? Sanación espiritual. También de Guiz, ¿no? También pues a diferentes niveles. De Guiz depende, pues porque tenemos diferentes niveles, ¿no? Básico, el nivel 2, que es un poco más intermedio, el nivel 3 y así continúa, ¿no? Y compartimos también cosas de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, reasonings, estudios bíblicos, demás, palabras de vocabulario, análisis de frases, un montón de temas, ¿no? Temas también de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual, no crecimiento
personal, que no me gusta ninguna de esas dos palabras, ¿no? Y cosas así un poco, es lo que estamos compartiendo en Patreon, y que también tenemos un grupo de Telegram y un canal de Telegram donde estamos precisamente compartiendo eso. Igual, si te interesa aprender alguno de estos dos cursos, te invito igual que o me escribas DM o que te metas en la página web. Y pues ahí tienes la información, te suscribes precisamente al newsletter y a través de ahí te podemos avisar, ¿vale? Porque actualmente los cursos están cerrados, pero si te suscribes al newsletter, envías un correo y me dices añádeme a la sala de espera o de guizo de alquimia o de las dos, a la que se haga un hueco o a la que pueda admitir algún alumno más, te pego un toque y vamos para adentro. De momento lo estamos haciendo, todas las clases las estoy haciendo 1 a 1, es a un nivel muy potente, entonces merece la pena, la verdad. Y pues eso, que muchísimas gracias a todos y a todas por conectaros, por el interés y por todo el apoyo. Si se os ocurre cualquier tema para el próximo live del próximo jueves, ya sabéis, me escribís y yo lo saco a votación igual para ver el tema que más os interesa a todos, que más podéis disfrutar, valorar, que mejor os viene en ese momento. Muchas gracias a ti, Marta Rabadá, por conectarte ahí siempre, que no fallas. Damos gracias a todos vosotros. Soy un montón de gente también que habéis ido pasando, os habéis ido conectando, algunos todavía seguís aquí, entonces muchísimas gracias. Muchos besos para todos, muchos abrazos para todos, muchísimo amor, que eso es lo que hay que compartir al final, el amor y la buena vibración entre todos. Así que pues nada, que paséis una noche maravillosa y lo dicho, si quieres que te pase el link del grupo de Telegram, del canal de Telegram, me lo pides por DM. El Patreon lo puedes encontrar, Patreon Ethiopic Online, y en YouTube igual, Ethiopic Online. Ahí tienes nuestro canal con un montón de vídeos de este tipo que vamos subiendo cada semana, todo lo que se puede. Así que paséis muy buena noche y que Ixia Biher os bendiga con salud y con abundancia. Selam, selam.